Le damos la bienvenida en la mañana de Así Son las Cosas a nuestro columnista estrella, Oscar Testa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, todo en orden. Bueno, vamos a hablar de un caso que involucra a un miembro de la Iglesia, de la Iglesia Católica riocuartense, que ha sido noticia porque a la Iglesia le cuesta mucho expulsar a algunos de sus miembros, ¿no? Sí. Es noticia que a un sacerdote de la diócesis de Río Cuarto se lo expulse después de un largo proceso administrativo interno. Bueno, cuéntenos de qué se trata. Y esto tiene también otro dato que yo creo que para mí es el más llamativo de todos, porque normalmente en estos casos en los cuales la Iglesia termina sancionando a los sacerdotes que, digamos que terminan siendo acusados por, como en este caso del cura Ariel Príncipe, de abuso sexual de menores. Normalmente lo que trascienden son las denuncias, las causas públicas, las presiones de las víctimas o de sus familiares e incluso también presión mediática respecto de la búsqueda de una respuesta institucional a este tipo de planteos. En el caso de Príncipe, lo que llama poderosamente la atención es que no se conoce absolutamente ninguna denuncia penal, ninguna intervención de la justicia civil respecto de intervenciones digamos, analizando, investigando o juzgando la conducta del cura Príncipe, sino que las denuncias fueron recibidas hace 3 años aparentemente en el obispado de Río Cuarto. Se les dio el trámite, intervino tribunales eclesiásticos de Córdoba, de Buenos Aires, de Roma, y hay una doble resolución ya prácticamente agotadas todas las instancias eclesiásticas que terminaron con la exoneración de Ariel Príncipe de la Iglesia Católica en el rol de sacerdote. Si yo no recuerdo que haya habido manifestación pública tampoco en contra no conozco absolutamente ningún caso, y es el primero, y eso es lo que más llama la atención, e incluso hubo gente que lo hemos estado conversando, porque siempre el último paso, el último reflejo lo tiene la institución, a través ya de una medida de esta naturaleza, cuando la presión es intensa y el conocimiento de las causas que los involucran son muchos. En este caso concreto no ha trascendido absolutamente nada. Pero ¿dónde, sí cuándo, claro, cuántas víctimas? Exactamente. Por algunos trascendidos periodísticos, por allí se está hablando de que los hechos son plurales. Es decir, que serían varios hechos con una sola víctima o varias víctimas de uno o varios hechos cada una de ellas, y que se remontarían a por lo menos 15 años atrás, lo cual no quiere decir que el conocimiento o la intervención de la Iglesia haya sido por esos 15 años, sino lo que se está hablando es que precisamente durante todo este proceso se extendió a lo largo de los 3 últimos años, y la sanción habría sido resuelta definitivamente la semana pasada, aunque todavía le quedarían a Príncipe y a sus abogados una instancia pidiendo la nulidad de todo lo actuado, aunque ya con doble resolución incluso de Roma, sería prácticamente imposible que eso ocurriera. Pero además hay un recorrido para saber dónde estuvo Príncipe, ¿no? ¿Dónde fue? Entiendo que estuvo en Ucacha, entre otros lugares. Estuvo muchos años en Carlota, es de la Bulaya, estuvo en Huinca-Renancó. Sí. Digamos que el periplo sacerdotal de Príncipe alcanza a toda la zona. En Ucacha, de hecho, que mi pueblo ha estado varios años allí, y posteriormente pasó a Carlota. En Carlota, incluso en su momento, cuando ya estaba el proceso en marcha, se dijo que se iba a hacer un retiro a Buenos Aires y que dejaba de prestar la asistencia espiritual en esa ciudad.
y precisamente allí se hizo una misa de despedida y se le brindó, bueno, como en casi todos estos casos, cuando estos hechos no han trascendido, el reconocimiento que tiene un sacerdote en un pueblo grande, por una ciudad como el Carlota, pero como pueden llegar a ser todas estas otras localidades que hemos citado antes, la autoridad moral de un sacerdote realmente está a la altura de los principales personajes de la población. Y bueno, así fue reconocido, y obviamente me imagino que en todas esas localidades la consternación y el impacto emocional que ha causado por lo menos los fieles tiene que ser importante. Pero además la pregunta también es si la Iglesia no debe también impulsar la denuncia si hay delito, no solo quedarse en lo administrativo, ¿no? Ese es otro punto que quería entrar también. Los delitos sexuales son delitos de instancia privada. Digamos que el que tiene el poder de generar la intervención de la justicia civil es quien ha sido víctima, sus tutores, padres, tutores o representantes legales. Hay una sola posibilidad de que se actúe de oficio, que es en aquellos casos en los cuales se tiene conocimiento que la víctima del abuso sexual es un menor de edad y quien habría abusado de él es precisamente quien tiene la representatividad de ese menor, sea el padre, el tutor, no así otra persona. Es decir, la denuncia no la puede hacer, en este caso concreto, la Iglesia Católica, sino, en todo caso, lo que sí puede hacer la Iglesia Católica, una vez que toma conocimiento de la situación, es encauzar la respuesta que puede estar necesitando quien ha sido víctima de esa situación y que se llegó hasta la Iglesia a plantear lo que le ha ocurrido, como para que lo pueda resolver de acuerdo a su estado anímico y demás. Esto no quiere decir que en una de esas no haya algún tipo de denuncia en la Fiscalía de Huinca, de Carlota o en alguna de Río Cuarto que no haya trascendido. Claro. Y también significa esto. Es muy probable que ahora que ya está tomando estado público todo este tipo de situaciones, cualquier persona que lo haya sido pueda presentarse ante la Fiscalía y hacer la denuncia correspondiente. Tenemos que ver que los casos de abusos sexuales de menores tienen un régimen de prescripción muy particular. Es decir, estos menores, el tiempo de prescripción empieza a correr cuando han adquirido la mayoría de edad o han tomado conciencia de que realmente la conducta de la que fueron sujetos constituye un delito de abuso sexual. Muchas veces ese tipo de situaciones no son fáciles de comprender y de dominar para quienes han sido las víctimas, principalmente cuando los abusos sexuales son abusos sexuales simples, es decir, manoseos o situaciones que no llegan al extremo del acceso carnal o de lo gravemente ultrajante, y desde ese mismo momento recién allí empiezan a correr los tiempos de prescripción. Por lo tanto, tenemos dos situaciones. Una, la posibilidad de que exista algún tipo de denuncia y no haya trascendido, y por otro lado, la posibilidad de que puedan ser presentados de aquí en adelante en cualquier momento, y allí sí la justicia civil también tomaría participación en este tipo de cuestiones. Pero la Iglesia Católica en sí, por el solo hecho de tomar conocimiento, no está facultada. Es más, si lo llegara a presentar directamente, la Fiscalía no lo admitirían, lo dejarían archivado a la espera de que eventualmente la víctima o sus representantes legales activen la causa. Bueno, digamos que porque además si pasa tanto tiempo puede hasta prescribir la causa. Sí, ¿no? Claro, pero eso estoy diciendo, hay cuestiones de prescripción que son diferentes, porque por ejemplo, lo que le estaba diciendo recién, lo que aparentemente ha existido aquí son hechos de abuso sexual de menores, y que podrían llegar a tener una data de hasta 15 años. Cuando el menor adquiere la mayoría de edad, es decir, a los 18 años, recién allí empiezan a correr los tiempos de prescripción. Y los tiempos de prescripción son, digamos, que las penas de los abusos sexuales, principalmente si son con acceso carnal o gravemente ultrajante, se extienden por lo menos por 15 años más. Por lo tanto, con seguridad habría casos que no están prescriptos y otros casos que eventualmente se podrían llegar a plantear como juicios por la verdad, también como una alternativa válida. Tenemos que recordar,
hubo casos de sacerdotes condenados. Yo recuerdo el caso del cura Hildarraz en la provincia de Entre Ríos, por hechos que habían ocurrido hacía más de 20 años, y sin embargo no lo alcanzó la prescripción y fue condenado. Sí, acá en la provincia de Córdoba no recuerdo, incluso hubo sacerdotes que los registraron en situaciones infraganti. Un sacerdote que estaba en Berrotarán, sí, y lo encontraron en la plaza de Córdoba y lo registraron en un informe en televisión. Lo trasladaron a otro lugar, pero nunca se lo juzgó por esa situación. Incluso la Iglesia Católica, si nos remontamos a hechos ocurridos 30, 40 años atrás, normalmente las conductas que se seguían no eran las que se están siguiendo en este momento y por la cual estamos presenciando este hecho concreto de Ariel Príncipe. Sino que no sabemos hoy dónde está Príncipe, ¿no? Claro, pero de cualquier manera ha sido exonerado, es decir, no está más ni da misas, ni es más cura, pero sí esa situación de los traslados de sacerdotes a otras diócesis y demás, era un poco la regla, es decir, se los escondía llevándolo a otros lugares, pero no se tomaban medidas de fondo, lo cual significaba básicamente que quienes tenían este tipo de conductas delictivas, no se pueden llamar de conducta desviada, son directamente delincuentes sexuales, potencialmente estaban en condiciones de desarrollarlos en cualquier otro lugar y difícilmente llegaron a juicio. Yo recuerdo haber tenido sí un caso de un sacerdote acusado por un abuso sexual en un retiro espiritual, si no me equivoco era Astudillo de apellido, y prácticamente fue el único caso que reconozco aquí en Río Cuarto, pese a que hemos tenido conocimiento de la existencia de otros hechos que en definitiva no llegaban a juicio, y tampoco la Iglesia se hacía cargo de eso. En esto yo creo que de alguna manera la prédica del Papa está aprendiendo. Tolerancia cero, ¿no? Exactamente, sí. Está aprendiendo. No se ve que efectivamente haya una cuestión de dureza extrema respecto de no permitir absolutamente nada, pero por lo menos casos como este de alguna manera reivindican ese discurso y también plantean una alternativa mucho más sana en cuanto a las relaciones entre la comunidad y quienes son sus líderes, como en este caso los sacerdotes. Bueno, según algunos medios de comunicación, las denuncias fueron registradas en la ciudad de La Carlota. Uh-huh. Fue sacerdote en La Carlota entre el 2011 hasta el 2022. Exactamente. En enero del 2022 se fue. Bueno, ahí intervino el Tribunal Canónico de Córdoba. Seguramente esa es la determinación. Claro. Que lo terminó sacando de La Carlota. Últimamente estaba residiendo en la ciudad de Buenos Aires. Los últimos 2 años, del 2022 y 2023 en Buenos Aires, mientras aguardaba la resolución y estaba suspendido, en sus funciones. Sí. Príncipe también tuvo tarea pastoral en Huincarnancón, Pinsen y Ranqueles, que son durante 10 años, pero nunca hubo denuncias de esa naturaleza en su contra en el sur de la provincia, canónica, sí. En el sur de la provincia de Córdoba. Veremos. No era un sacerdote no referenciado. Era muy conocido, muy importante en la jerarquía eclesiástica en Río Cuarto, ¿no? Era un cura con peso. Efectivamente. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Ojalá que también lo alcance, además de la decisión de expulsarlo de la propia Iglesia, que el brazo del Poder Judicial también le toca, claro, pero esa es una cuestión común, ¿no? Claro, que hay acá depende de las víctimas o familiares hay de la que tener en cuenta este detalle. No es sencillo para alguien que ha sido víctima de este tipo de hechos, y precisamente por eso está la protección que les brinda el Código Penal, de última, de no ser revictimizados, es decir, cada uno responde de acuerdo a lo que es su naturaleza, ¿no? Están quienes
van por la vindicta y pretenden obviamente que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes los han dañado. Y hay otros que tratan de que mientras menos trascienda, mientras menos se sepa, mientras más quede en su ámbito íntimo, podrán perdonarlo o no, pero no tiene ningún interés en que estar en boca de la sociedad y de familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, de que realmente ha estado involucrado en algún hecho de esta naturaleza. Lo que sí hay que tener en claro este detalle: una vez que alguien decide hacer la denuncia, la prosecución de la causa ya no depende de sí mismo, es decir, no puede renunciarla, no puede retractarse, no puede hacer absolutamente nada. Simplemente, una vez que está removido el obstáculo procedimental, que es la presentación de la denuncia, la causa se transforma en una causa pública y corre por propio impulso de la Administración de Justicia. Ese es un dato no menor, porque existen otro tipo de juicios también en las cuales la parte, una vez que formula la denuncia, después tiene otro tipo de alternativas también, como son, por ejemplo, los casos de las calumnias e injurias, donde se pueden retractar, desistirla, etcétera. En el caso de los abusos sexuales, una vez que está formulada la denuncia, la causa tramita como una causa pública más, como un homicidio, como un robo, como lo que sea, independientemente de lo que sea la voluntad de la víctima, que por ejemplo podría arrepentirse después, pero ya no se puede volver atrás. Bueno, hay una referencia final respecto a esta cuestión que quiero decir, porque cada vez que posamos la mirada sobre sacerdotes, en episodios de estas características, sobrevuela la idea de que nosotros cargamos las tintas sobre ellos, y está bien que sobrevuele esa idea, porque tienen una responsabilidad moral diferente al común de los ciudadanos. Sí. Las atrocidades en los ámbitos cuales fuere que se cometan respecto de abusos de personas de unas hacia otras, son de mínima tolerancia o cero tolerancia, como dice el Papa, en el ámbito de la iglesia, porque hay una persona desprotegida, desguarnecida, que va a la iglesia a pedirle apoyo espiritual. Exacto. Y si en esas condiciones de debilidad... La situación de poder que tiene el sacerdote respecto de los feligreses es extraordinaria. Así como en su momento ponemos también el acento respecto de la situación para de poder, todo. Claro, que tiene un uniformado con un arma en la mano para ejercer el poder por medio de la violencia y de la fuerza. En el caso de la espiritualidad es tan o más potente todavía, con respecto a la fragilidad emocional, espiritual, o la dependencia, todo aquello que genera la fe y la visión del sacerdote como una persona superior, que realmente forma parte de la estructura social con un rol trascendente, muy poderoso, y que obviamente más se les debe exigir todavía que este tipo de situaciones ni siquiera lo rocen. Ni hablar. Que lo rocen. Porque además están en el Código Penal. Claro. Pero a veces también el componente moral, que tiene mucho que ver. Claro. Y además, Oscar, a veces se usa para el bien. Por supuesto. Y otras veces se usa para el mal. Dos casos. Yo era monaguillo en Huincarnaco, y el sacerdote, fui monaguillo, entre otras cosas. El sacerdote se paraba en la homilía, y ante una iglesia llena, domingo a la mañana, zona agrícola, ganadera sobre todo, se paraba y decía, bueno, necesitamos ayuda, a ver de los amigos del campo, quién tiene una vaquillona, un novillito que nos aporte, porque necesitamos hacer esto para ayudar a los que menos tienen. Bueno, a mí me parecía fantástico. Claro. Después nos tocó bautizar nuestra primera hija, y en una iglesia de la ciudad de Río Cuarto, el sacerdote no empezaba el bautismo, porque éramos 3 familias, y una no había pasado, era humilde la familia, por la sacristía a dejar lo que correspondía pagar. Un contraste, una cosa es sacarle a los ricos para distribuirlo entre los que menos tienen, y otra cosa obligar a los que menos tienen a poner plata si no le das uno de los sacramentos de la iglesia. Por eso en la iglesia hay de todo. Así es. Gente que puede utilizar ese poder de convencimiento. Les ha sacado, era famoso ese sacerdote en Huinca porque había sacado novillos para todos lados y habitualmente hacía encuentros gastronómicos que cobraban tarjeta y juntaba plata, mucha plata, para la iglesia de Huincarnaco. Bueno,
también los hay de los otros, que le sacan a los pobres para alimentar a la iglesia, ¿no? Sí, bueno, aquí, porque eso no es, en sí mismo no es que haya abusadores, porque sí, hay gente en la iglesia que cuida mucho esas cuestiones y hay otros que no. Y la iglesia no parecía tener, con el Papa Francisco, y después de muchísimos escándalos todo el mundo, pareciera tener ahora un poco más de rigor. Falta ajustar la cuestión de los tiempos, ¿no? Sí, sin duda, pero si realmente, como se ha dejado trascender la investigación íntegra desde el momento de la denuncia en la diócesis de Río Cuarto, transcurrieron 3 años hasta que terminó siendo expulsado como sacerdote, no veo que sea un tiempo extremadamente amplio, y con más razón cuando ya hace desde enero de 2022 que está en una, claro, exactamente, en una situación especial en el cual ya prácticamente su poder está diluido en un cargo menor. Muchas gracias, Oscar. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Así son las causas. Señores.